Hola, buenas tardes de nuevo. Inicio aquí el segundo capítulo, intentaré no alargarme, sobre este serial que hemos denominado o que hemos caracterizado como una exposición sobre las posibilidades de la izquierda o del pensamiento filosófico-político de la izquierda en la sociedad tardoindustrial, en las sociedades contemporáneas. Me parece que es absolutamente esencial recordar que los autores a los que nos estamos refiriendo, y he empezado por Zizek, al cual dedico hoy el segundo capítulo, son autores que de una manera u otra predican un momento de ruptura. Es decir, ha de haber un momento en el cual las multitudes, encabezadas ya veremos por quién, inspiradas ya veremos en qué tipo de males y cánceres y virus de todo tipo del capitalismo van a ser capaces o van a tener al menos algún motivo para promover una transformación, yo diría, radical de la sociedad. Con independencia de lo que yo sea capaz de identificarme con todos estos teóricos, estamos hablando de un pensamiento de la ruptura, un pensamiento de antagonismo, un pensamiento antagonista y hostil al sistema que con mayor o menor buen rollo, vamos a decirlo así, hay gente como si sé que va de simpático por la vida y que acude a muchas conferencias, no deja de ser un pensamiento revolucionario y se plantea seriamente cuestiones como la conveniencia del terror o la llegada de un nuevo amo tipo Lenin. Esto, por ejemplo, está incluido en los textos de Zizek y intentaremos hablar de todo ello, como lo haremos en su momento con Rancière, Laclau y la pareja Negri-Hart, ¿vale? En cualquier caso, sigo con Sisek, insisto que intento no alargarme. Quiero ser muy divulgativo, quiero ser muy pedagógico, porque Sisek es un autor tremendamente complicado. Yo soy consciente de eso. Es curioso que haya sido considerado como un autor divertido y que venda tantos libros. A mí me divierte muchas veces Sisek con sus chistes y sus tics cuando da una conferencia, tics innumerables, pero sí sé que es un autor que lleva detrás un background filosófico colosal. De hecho, no sé si me refería a ello en el primer capítulo, no lo recuerdo, pero bueno, Zizek detrás tiene, por ejemplo, el estructuralismo de Althusser, que fue autor difícil donde los haya, que fue en gran medida su maestro. Tiene detrás también a su otro gran maestro, Jacques Lacan. No olvidemos que Zizek es un balcánico que en un momento determinado de su juventud va a estudiar a Francia y se empapa absolutamente de la French Theory, o Theory, o como se diga en francés, y, bueno, French Theory es en inglés. Todo ese marasmo, esa explosión estructuralista en la que está metida pues una gran parte de la filosofía de finales del siglo XX, incluso principios del siglo XXI, más influyente, ¿no? Y sí sé que está es un marxista, y eso ya de entrada no es muy estructuralista, salvo en el caso de Althusser, es un marxista muy empapado del estructuralismo, que como sabéis empieza con Levi-Strauss, a partir de la lingüística de Saussure y toda esa historia, ¿no? Y luego acaba pues con Foucault, Deleuze y Derrida. Desde luego no es una moda parisien, como alguna vez se ha dicho, es una filosofía tremendamente influyente en lo que luego se ha llamado el pensamiento posmoderno, acertada o desacertadamente. Bueno, es evidente que bueno, hablaba del background de Zizek. Quiero decir, Zizek es un lacaniano. A mí los lacanianos desde siempre me han puesto bastante nervioso. De vez en cuando he oído a alguien decir, eres un lacaniano, ¿qué es un lacaniano? Y yo pienso, bueno, pues Dios te guarde, ¿no? A mí Lacan me parece, en eso estoy de acuerdo con Noam Chomsky. Noam Chomsky dijo en una ocasión que una vez habló con Jacques Lacan y no entendió una puñetera palabra, ¿no? Bueno, pues tampoco es extraño en esa tesitura que diga que Zizek es un pensador nefasto y Chomsky, el viejo nonagenario Chomsky lo dice, que Zizek es nefasto, incluso que es un pensador tremendamente tóxico. Bueno, pues es lo que tiene ser lacaniano, que es dominar una jerga tremendamente abstrusa y tremendamente complicada. Yo no os voy a meter en ese berenjenal porque sé que es muy complicado. Sí quiero, no obstante, recordar que Zizek, a mí no me gusta lo de postmarxista, Zizek es un marxista, vamos a hablar claro, y es comunista. Es decir, es que yo creo que con esto debemos no irnos con ambajes. Que transforma o que hace variar, hace girar
muchos aspectos conceptuales de la teoría revolucionaria clásica, por supuesto, es que si no, es que han pasado 2 siglos, vamos a ver, es que si no, es que es imposible, sería imposible ser marxista siendo un marxista ortodoxo, es que yo ya no sé qué significa la ortodoxia. Entonces, llamémosle marxismo heterodoxo o marxismo adaptado a la sociedad posfordista, o no sé, habrá quien incluso diga posmoderno, pero como si se odia a los posmodernos lo dudo mucho. Lo cierto es que Marx es un marxista. Que luego coge a Heidegger, un Heidegger que, como dice genialmente César Rendueles en un artículo estupendo sobre Zizek, es una especie de Heidegger anfetamínico. Bueno, pues sí, pero tampoco os voy a meter porque es que este señor sí sé que es especialista en rescatar pecios de auténticos naufragios filosóficos y cuando tengan un lenguaje más abstruso mejor, ¿no? Luego pues está Hegel. Es que si resumiera el background el paisaje filosófico que hay detrás de ese pensamiento tan prolífico con tantos libros editados de Slavoj Zizek, diría que es un hegelo-lacaniano. Claro, eso de entrada tiene un problema muy gordo y es que a mí ya de entrada me suenan la lacaniana y la hegeliana a ontologías incompatibles. Es decir, a mí me resulta tremendamente difícil y luego en el tercer capítulo en el que manejaré unas cuantas críticas posibles al pensamiento de Zizek, me parece que un psicoanálisis estructuralista, que es lo que parece que plantea Lacan con un lenguaje además tan tremendamente difícil y con una concepción de la terapia psicoanalítica también. No me quiero meter ahí porque de verdad me parece muy complicado, ¿no? Pero hacer una simbiosis entre eso y el pensamiento de Hegel es tremendo. Cuando además, en algún momento del sublime objeto de la ideología, que es el libro probablemente más denso y más influyente de los muchos que ha publicado Zizek, llega a decir que el lacanismo es la salida para el hegelianismo. Y que el hegelianismo, en última instancia, si yo entiendo bien a Zizek cuando habla de Hegel, el hegelianismo al final no se basa en hablar del triunfo de la razón, sino más bien de sus sucesivos fracasos. Bueno, y entonces así parece como que lo hace más lacaniano porque cuando entendemos a Lacan da la impresión de que el sujeto nace justamente, se constituye justamente a partir de sus fracasos, de una serie de carencias. El sujeto es más bien una especie de hendidura, surge ahí donde encuentra sus carencias y sus traumas. No es una recomposición, o como lo diría, no es un conglomerado de experiencias de lo subjetivo, tal, que al final llegan a constituir una especie de espíritu absoluto en el sentido hegeliano. Todo lo contrario, es decir, al menos tal como yo entiendo a Lacan. A mí me parece que Lacan, como buen estructuralista francés, porque yo lo encuentro mucho también en Derrida, aunque no sea un psiquiatra, me da la impresión de que Lacan lo que verdaderamente pretende es hacernos ver que nacemos como un yo, como un sujeto, en la medida en que sufrimos carencia, en que hay algo, una especie de residuo que se escapa, que va más allá de nuestra abolición, de nuestra voluntad, que va creando una especie de insatisfacción permanente. Esa es la idea que tengo yo de Lacan, del que realmente no sé mucho más, porque siempre la literatura lacaniana que he leído es más bien secundaria y muy especialmente Zizek. Leer directamente a Lacan es algo que he hecho muy poco y con poca, lo diría, con poca jouissance, o como se diga en francés esto del goce, que por cierto es un concepto muy lacaniano. En cualquier caso, a mí me parece que hay algo importantísimo para entender a Zizek. Zizek, en contra de lo que a veces han pensado algunos, es un autor contra la posmodernidad. ¿Qué es la posmodernidad en filosofía? Bueno, pues para mí es lo que es, para Zizek es muy sencillo. Todo aquello del nomadismo, del pensamiento rizomático o las estructuras de rizoma de las que hablan Deleuze y Guattari, el sujeto débil o el pensamiento débil del que habla Batimo, la precariedad de ese individuo que está permanente en situación mudable, mutando de un lugar a otro, tal. Todo ese componente que podemos asociar a la French Theory, pero en general a todo lo que se ha venido a llamar la filosofía posmoderna, desde Lyotard, Baudrillard y autores por el estilo, el mismo Jameson y alguno de estos, al final, según Zizek, es
un fuego de cobertura a favor del nuevo capitalismo. Como sabéis, lo que se ha venido a llamar el postfordismo es una forma de producción que sustituye el trabajo asalariado tradicional con una estabilidad laboral, aquella idea de Henry Ford de necesito tener empleados contentos porque necesito estabilidad productiva, etcétera. Todo esto ha mutado, el capitalismo ha ido encontrando nuevos mercados, ha precarizado enormemente el trabajo. Entonces se ha desarrollado una ideología que viene ya de los años 60, incluso de la época de los hippies y demás, en la cual la idea de generar unas relaciones humanas más creativas, no ser un individuo del sistema adocenado, apoltronado, con una familia tradicional, heterosexual, con no sé cómo decir, que quiere una estabilidad y una seguridad, ha sido sustituida por la idea de seamos creativos, hagamos de nuestra vida una obra de arte, no seamos sedentarios, seamos nómadas, etcétera, etcétera. Y en última instancia, esto que parece tan chulo, termina siendo a los ojos de Zizek, esto lo dicen más autores y habría que analizarlo y discutirlo mucho, pero es una de las grandes concepciones contra la posmodernidad que hoy en día se manejan en el pensamiento, sobre todo el de izquierdas, es que para Zizek la posmodernidad no es más que, o sea, debe ser tomada como el enemigo. Es decir, el pensamiento de la posmodernidad nos lleva a callejones sin salida que benefician al capitalismo. Y la alternativa es volver a la idea de la lucha de clases. Si nos conformamos con la idea del sujeto múltiple, rizomático y definitiva, caeremos, en el mejor de los casos, si queremos seguir siendo de izquierdas, caeremos en la idea de que, bueno, pues la lucha de la antirracista de los afroamericanos está muy bien, no sé, de los, la gente... pues yo sé, la gente gay, perdón, la gente LGTBI, etcétera, etcétera, todo este tipo de luchas que son el ecologismo, que son luchas particulares, generan una multiplicidad que lejos de unirse termina participando en juegos de lenguaje divergentes que además tienden a disociarse y a incluso a hacerse hostiles entre sí o por lo menos a no ser capaz de converger en un planteamiento común, evidentemente. No dice Zizek que haya que acabar con la lucha contra el racismo o la lucha contra la violencia contra la mujer, por ejemplo, por jugar también con el feminismo que ha recibido críticas importantes de Zizek. Sino que todas estas posibilidades están bien en la medida en que se sostienen a partir de un conflicto central que debe seguir siendo el eje desde el cual se vehiculen todas las demás luchas particulares. Y debemos someter a ella nuestro pensamiento y nuestra acción. Obviamente estoy hablando de la idea tradicional, o por lo menos la idea zizekiana de la lucha de clases, y no nos queda otra que convertir ese tipo de lucha en el eje central, porque de lo contrario a lo que asistimos es a una especie de disolución que, bueno, pues de una manera u otra nos tritura, nos tritura ante el enemigo, que es el gran capital, etcétera, etcétera. Vale. Llegados a este punto, a mí me parece que es importantísimo asistir a lo que desde mi punto de vista es la gran aportación zizekiana o por lo menos la que a mí me ha dicho más cosas, la que ha sido capaz de aportarme más cosas respecto al planteamiento, lo que yo he llamado la filosofía antagonista o la filosofía de ruptura desde la izquierda, que es el concepto de la ideología. Para Zizek, el problema de la ideología es que viéndonos obligado a hacer evolucionar el concepto tal y como lo plantea Karl Marx, que es quien clásicamente junto a Engels ha planteado ese concepto tan determinante, al mismo tiempo hemos de asumir que o hacemos evolucionar el concepto o corremos el riesgo de hacer como por ejemplo hace Michel Foucault, entre otros, que es acabar directamente, cargarse el concepto, triturarlo y darlo por disuelto, finiquitarlo y decidir que es mejor trabajar sin él. Esa es que es exactamente lo mismo que hace Foucault con por ejemplo, el concepto de alienación y otros conceptos del marxismo. Zizek cree que es un error, insisto, Foucault no es un marxista, Zizek sí, y Zizek cree que lo que hay que hacer es redefinirlo, enriquecerlo y replantearlo. Evidentemente, hemos de salvar un núcleo primitivo importante, es decir, la ideología significa una forma de ficción que nos hace afrontar la realidad. Eso es una idea que
decir, si hablamos de ideología debemos entenderlo en algún sentido y este parece que es el sentido más pregnante, ¿no? No obstante, por rescatar el concepto en alguno de los aspectos matriciales de Marx, es muy interesante que repasemos el concepto o la idea del fetichismo de la mercancía, que muchos de los autores, incluso posmodernos, han considerado que es probablemente la sustancia conceptual más aprovechable de la vieja teoría marxista. La idea del fetichismo de la mercancía, que en un mundo consumista, o supuestamente consumista, como el que vivimos en Occidente, es un concepto que tiene una enorme vigencia, ¿no? En cualquier caso, lo que me parece verdaderamente relevante es, primero, que debemos quitarnos de encima un prejuicio que yo creo que está en la escuela de Frankfurt, lo cree Zizek, puede que esté también en Althusser, pero no me quiero meter en vericuetos, simplemente es la idea de que hablamos de ideología como pensamiento deformado o como falsa conciencia, como unos intelectuales que se sitúan en lo alto del paradigma de lo científico y que son capaces de detectar cómo la gente es engañada. ¿Cómo? Pues a través de la sociedad de consumo, en definitiva, de la mentalidad consumista, del quietismo, de la apoliticidad, todo eso puede tener su parte de verdad, pero es muy peligroso designarlo como una especie de realidad, ¿cómo lo diría? De realidad extradiscursiva o realidad más allá de las prácticas cotidianas, pero que como si hubiera un más allá verdadero en el cual nos podemos situar como científicos y la gente se limita a ser engañada y lo que tiene que hacer es despertar, ¿no? Bueno, pues ese problema que Zizek detecta en autores como Benjamin o Foucault, o Adorno, es de lo que tenemos que desprendernos. El caso Foucault también ahí es muy interesante. Foucault se libera de la ideología porque como heredero del estructuralismo tiene muy claro que el problema de la ficción no es que la tenemos en la cabeza para ser engañados y por lo tanto cómodamente explotados y sometidos, sino que la ficción forma parte siempre de la realidad social y es constitutiva. Eso es un planteamiento no solamente de Foucault. Y todo el estructuralismo francés, de alguna manera, o al menos yo lo entiendo así desde Lévi-Strauss, asume que la realidad se construye también en gran medida desde la ficción. Claro, lo que pasa es que eso a Foucault le sirve para acabar con la idea de la ideología. Eh, eh, Zizek cree que no hay que llegar tan lejos. Y una vez más nos aparece la figura de Lacan. Si yo entiendo bien a Lacan, la cuestión es que no es que se nos engañe con la ideología para explotarnos, es que necesitamos una serie de mecanismos de simbolización que articulan la ficción que tenemos en la cabeza de una manera u otra, que atraviesa nuestro pensamiento, porque eso es lo que nos permite sobrevivir más allá de la horrorosa prosa del mundo. Ese es a grandes rasgos lo que yo creo que está planteando Lacan. Es decir, no podemos, y esto es también muy psicoanalítico, muy estructuralista y muy psicoanalítico, y muy freudiano, por tanto. Lo que pasa es que Freud sí que diría que hay un más allá de la ficción, aunque necesitamos la ficción. Es que Lacan no parece creer en ese más allá. Hay una especie de, y no me quiero perder aquí, pero hay una especie de núcleo inalcanzable, de satisfacción insatisfactoria, porque, por ejemplo, a través del consumo generamos una serie de mecanismos de identificación que nunca terminan de resultarse satisfactorios y encuentran el punto de fuga en esa ansiedad y esa depresión característica de el sujeto consumista del siglo XX-XXI, etcétera, etcétera. Todo eso sería muy lacaniano, pero en última instancia lo que hay que tener claro es que una ideología como es la ideología consumista no es el añadido a las prácticas productivas, no, es lo que las estructura, lo que les da sentido y con lo cual pedirle a la gente que se desprenda de ellas es desde una posición científica no consumista y demás, como si eso fuera posible, es tremendamente peligroso. Lo que sí cree Zizek, y eso es lo que le aleja, en mi opinión, de la mayoría de estructuralistas y eh, le aleja a Marx, es que debemos distinguir entre los antagonismos secundarios, muy manejados en el llamado pensamiento posmoderno, léase los conflictos de género, léase el feminismo, léase los gays, etcétera, etcétera,
hay que distinguir entre el ecologismo, etcétera, hay que distinguir entre esos antagonismos que él considera secundario y el antagonismo central, que vuelvo a lo mismo, es la lucha de clases. En ese sentido, hay que dejar de considerar la ideología como simple falsa conciencia. La ideología estructura la realidad social ciertamente explotadora y opresiva del capitalismo, pero no como un añadido ideológico con el cual se nos engaña, sino que es absolutamente imprescindible para, de alguna manera, mantener nuestra propia supervivencia dentro de una realidad que tiene mucho de horroroso. En cualquier caso, y si hablamos de ideología como autoengaño, eh, eh, antes incluso que el consumo mismo, o antes que una utopía como la del comunismo, que supuestamente se viene abajo con el muro de Berlín, la campeona mundial de las utopías es precisamente la utopía neoliberal. En ese sentido, Zizek es muy claro, es decir, la verdadera gran ideología de nuestro tiempo es la idea de que podía generarse aquella prosperidad de los años 90 a partir de las ideas neoliberales eternamente. Eso hace crack en el 2008 y el despertar de ese sueño es lo que verdaderamente nos permite recuperarlo de la concepción de la ideología, ¿no? Eh, Estaría bien en cualquier caso saber exactamente por qué se ha pasado de moda tanto lo de la cuestión de la ideología, porque Zizek se mueve muy cómodamente con ella y yo creo que lo plantea con inteligencia, ¿no? En cualquier caso, creo que las líneas fundamentales del planteamiento post-marxista, si queréis decirlo así, de Zizek están planteadas y en la próxima intervención haré una última alusión a modo de conclusión respecto a la filosofía zizekiana y bueno, pues mostraré también sus críticas. Simplemente me gustaría insistir en que la propuesta zizekiana sigue siendo la de el regreso a la concepción de la lucha de clases como vector estructurador de la historia y que la única manera de hacer productivas las luchas es que vayan a converger dentro de ese lenguaje común. Y en ese sentido, dice que es un marxista, yo no diría un postmarxista, ni mucho menos un marxista postmoderno. Hablamos, si os apetece, en la siguiente sesión última de CICEC.